Parte número 7, resolviendo banco de preguntas de lenguaje y literatura. Vayamos por la pregunta número 90 que les había hecho esta pregunta en el anterior video, que decía, Alfredo duerme. ¿Es una oración transitiva, intransitiva, copulativa o no verbal? No puede ser no verbal porque tiene justamente un verbo que es verbal. Tampoco puede ser copulativa porque recuerden que los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Por ello, no. Inciso B, sí, esa es la respuesta correcta. ¿Por qué es una oración intransitiva? Porque recuerden que las oraciones intransitivas no tienen complemento directo. En cambio, las oraciones transitivas son aquellas oraciones que siempre tienen un complemento directo. Por ello, identificamos que es una oración intransitiva. Pasemos a la pregunta número 91 que dice, la selección boliviana ganó el partido. ¿Es una oración simple, no verbal, copulativa o compuesta? Bueno, para poder responder a esto, identifiquemos cuántos verbos tenemos. ¿Qué dice? La selección boliviana ganó. Solamente tenemos un solo verbo. En ese sentido, no puede ser compuesta porque las oraciones compuestas son aquellas que tienen más de dos verbos en forma personal. Tampoco pueden ser copulativas porque ya dijimos que las copulativas son verbos en específicos que es el ser, estar y parecer. Tampoco puede ser no verbal porque el verbo está en forma verbal. La respuesta correcta es inciso A, es una oración simple. ¿Por qué es una oración simple? Porque solo tiene un verbo en forma personal. Vayamos a la pregunta número 92 que dice, ¿en qué inciso hay un adjetivo numeral cardinal? Muy bien, vayamos a buscar el número cardinal, pero antes repasemos a qué se refiere con número cardinal. Recuerden que los adjetivos determinativos se dividen, en el caso del numeral, los números cardinales, los números ordinales, los partitivos o fraccionarios, múltiplos y distributivos. Y en el caso específico de los cardinales, son aquellos que se cuentan secuencialmente, es decir, 1, 2, 3, 4, etc. Entonces vayamos a buscar ello. ¿Qué dice en el inciso A? Los primeros recibieron un gran premio. No puede ser esto porque primeros no es cardinal, es ordinal. Muchos jóvenes llegaron tarde, no puede ser muchos, tampoco inciso B, porque muchos es un adjetivo indefinido. Mi padre es estricto. Bueno, aquí tenemos un determinante que tampoco puede ser la respuesta correcta porque mi es posesivo. Compré 30 porciones de pollo. Pues sí, aquí tenemos al numeral que es cardinal. Entonces, inciso D es la respuesta correcta. Vayamos por la pregunta número 93 que dice, el inciso que tiene pronombres demostrativos es pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos serían ese, este y aquel. Estos son los pronombres demostrativos, obviamente que está esto en masculino que también puede estar en femenino. Vayamos a buscar este caso. En el inciso A dice, este reloj es una verdadera reliquia. Bueno, aquí tenemos este, pero ahorita lo analizamos. Aquí también tenemos ese, tenemos esos y tenemos aquellos. Bueno, en todas estas opciones pues tenemos la misma palabra, pero uno solo puede ser la respuesta, por lo tanto, inciso A no puede ser la respuesta porque los pronombres, todo pronombre siempre va a acompañar a un verbo. Y en este caso, reloj no es un verbo, es un sustantivo, por lo tanto, este será un adjetivo demostrativo. En el inciso B, sí. Abrió es un verbo, por lo tanto, ese es un pronombre
demostrativo. En ese sentido, la opción correcta es el inciso B. Y descartamos inciso C porque muchachos es sustantivo y poste también es un sustantivo. Y además los pronombres demostrativos tienen una tilde. Muy bien, vayamos por la pregunta número 94, que dice: la oración con sujeto tácito es. Bueno, primero hay que recordar a qué se refiere un sujeto tácito. Un sujeto tácito es aquel sujeto que no está presente dentro de una oración. Es decir, que sobreentendemos que hay un sujeto. Muy bien, vayamos a buscar a ese sujeto tácito. En el inciso A dice: ella lloró mucho. Ella, tenemos un sujeto expreso o explícito, por lo tanto, no puede ser esta opción. Los niños llegaron. Los niños, tenemos también un sujeto expreso o explícito, tampoco puede ser esta la opción. Estuvo contenta con mi baile. ¿Sí? ¿Quién estuvo? Pues él o ella. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta a la pregunta número 94 porque ahí tenemos un sujeto tácito. Muy bien, vayamos por la siguiente pregunta. Pregunta número 95 que dice: en el proceso comunicacional, la fuente, persona, animal o cosa que comunica el mensaje es. Dice la fuente, el origen. Por lo tanto, será inciso D, que sería el emisor. Porque el emisor puede ser la persona, puede ser el animal o cosa que es fuente de información. Vayamos por la pregunta número 96 que dice: en la oración, lávate las manos, el verbo está en modo. Muy bien, nos referimos a este verbo, lávate. Es una orden, por lo tanto, inciso A, imperativo. Sí, correcto. Esta es la opción correcta a la pregunta número 96. No puede ser indicativo, tampoco subjuntivo, tampoco condicional. Muy bien, pasemos a la pregunta número 97. El inciso con una oración intransitiva. Muy bien, busquemos una oración intransitiva. Recuerden que las oraciones intransitivas son aquellos que no tienen un complemento directo. Veamos: Ana parece enferma. Muy bien, tenemos una opción. Seguimos con la opción B. Los delincuentes robaron un automóvil. ¿Qué robaron? Un automóvil sería un complemento directo, por ello no sería la opción correcta. Las niñas rompieron el vidrio. ¿Qué rompieron? El vidrio, que sería el complemento directo, tampoco puede ser esto. Ella sonríe. Sí, esta es la respuesta correcta. Ella sonríe porque el verbo sonreír es un verbo intransitivo. Muy bien, pasemos a la pregunta número 98 que dice: el inciso con participios es. Primero repasemos a qué se refiere con participios. Recuerden que los participios son aquellos terminados en ado, en ido, en to, en so y en cho. Muy bien, vayamos a buscar estas terminaciones. Dicho, ¿sí? Es un participio. Caminado también, roto también. Muy bien, esta sería la respuesta correcta. De todas maneras, veamos las otras opciones. Subiendo, no, estos serían los gerundios. Hizo, bailando, tampoco y tampoco. Muy bien, sí, el inciso A es la respuesta correcta. Vayamos por la pregunta número 99 que dice: es un ejemplo de función conativa o apelativa. Es un ejemplo de función conativa o apelativa. Nos pide la función apelativa o conativa. Muy bien, vayamos a buscar esta función. Vete de aquí. Sí, esta sería la opción correcta. De todas maneras, analicemos lo demás.
Fuimos al cine, no puede ser. El informe meteorológico, no, esto sería referencial. Estoy cumpliendo con mi destino, que tampoco sería expresiva o emotiva. Sí, el inciso A es la respuesta correcta a la función conativa o apelativa. Vayamos por la pregunta número 100, que dice: entre los accidentes gramaticales del verbo está. Muy bien, nos pide accidentes gramaticales del verbo. Recuerden que son varios los accidentes gramaticales. De todas maneras, repasemos un poco qué sería uno de sus accidentes gramaticales: la persona, sería el número, sería el tiempo, sería aspecto, sería modo, sería la voz, en fin. Entonces vayamos a buscar estos accidentes gramaticales del verbo. En el inciso A, tiempo, sí, es un accidente gramatical, modo también, el número también, sí. La opción correcta es el inciso A. De todas maneras lo vamos a revisar en las otras opciones. Género, no, desde ahí ya está mal porque los verbos no tienen género. Raíz, tampoco, no se considera como accidente gramatical. Número, género, tampoco. Dijimos que género no tienen los verbos. Por lo tanto, el inciso A es la respuesta correcta. Vayamos por la pregunta 101, que dice: en la oración, el suyo es de otro material. Suyo es un pronombre demostrativo, posesivo, indefinido, interrogativo. Bueno, los demostrativos ya hemos visto en preguntas anteriores que eran este, ese, aquello. En el caso del posesivo sería mío, tuyo y suyo. ¿Sí? Esta sería la respuesta correcta a la pregunta 101. Vayamos a la pregunta 102, que dice: los adjetivos que señalan la proximidad o lejanía del objeto respecto al hablante son los posesivos, los interrogativos, los demostrativos o los indefinidos. Bien, nos piden los adjetivos que señalan la proximidad o lejanía del objeto respecto al hablante. Bueno, los posesivos indican pertenencia, así que no puede ser esta la respuesta. Los interrogativos indican pregunta, tampoco. Los demostrativos, sí, los demostrativos indican la proximidad o lejanía del objeto respecto al hablante, porque si nosotros utilizamos, por ejemplo, decimos cuando nosotros estamos cerca del objeto, de la persona o del animal. Utilizamos ese cuando estamos un poco más alejados del objeto, de la persona o animal, y utilizamos aquel cuando estamos muy alejados de la persona, animal o cosa. Muy bien, vayamos por la pregunta 103 y la pregunta 104 se los dejaré a ustedes. ¿Qué dice la pregunta 103? La oración con predicado verbal es. Nos pide identificar lo que es el predicado verbal. Recuerden que hay dos clases de predicados, que el uno sería el predicado nominal y el otro sería el predicado verbal. En el predicado nominal únicamente estarían los verbos como ser, estar y parecer. Y en el predicado verbal estaría el resto de los verbos. En ese sentido, la opción A, los maestros, que sería el sujeto, están en un taller, que sería el predicado. Están. Por lo tanto, esto es un predicado nominal. Seguimos. Los estudiantes parecen nerviosos. Parecen nerviosos. Pues este sería un predicado nominal, porque recuerden, ser, estar y parecer indican un predicado nominal. Es un día muy agitado. Es un día muy agitado. Es. Por lo tanto, sería esto un predicado nominal. Muy bien, en la última opción que dice: Alejandro compuso una canción para Grisel por sus 15 años. Bueno, toda esta parte sería el predicado verbal. Muy bien, entonces inciso D es la respuesta correcta a la pregunta 103.
Y la pregunta asiento número 4 sería para ustedes. Dejen la respuesta correcta en los comentarios. ¿En qué inciso hay una oración desiderativa? Bueno, aquí estamos preguntando lo que es según la actitud del hablante. Hay 6 clases de oraciones y entre ellas estarían las oraciones desiderativas. Muy bien, ¿dónde está esa respuesta? ¿Estará en el inciso A, en el inciso B o en el inciso C o tal vez estará en el inciso D? Déjanos la respuesta en los comentarios. Bueno, si tienes alguna duda, no olvides dejar en los comentarios que te estaré respondiendo a esas dudas. Hasta el próximo video. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a este canal, regalarnos un like y también compartir este contenido. Hasta pronto.